Pues bueno, viene, no sé si nos hemos dado cuenta, hoy es el último domingo del año y no sé si a ti te pase, pero en lo personal a mí cada inicio de año me ponía con cierta incertidumbre de no saber qué es lo que vendrá el día de mañana. Y por lo general yo soy de ese tipo de personas que siempre está algo inquieto, algo pensante hacia el futuro, y se pudiera decir que de alguna manera lo he llamado temor en mi vida. Soy algo temeroso, lo confieso, aunque tú me ves y podrás decir, no, ese hombre puede ahí hacer muchas. No, la verdad es que suelo ser algo temeroso. Y el día de hoy siento que el Señor puso un mensaje para las personas que son algo como yo, algo temerosos, algo que podemos de alguna manera sentir. ¿Alguien ha experimentado temor en su vida sobre ciertas circunstancias o sobre ciertos asuntos en la vida? Es normal, ¿verdad? Todos hemos experimentado el temor. Y hoy quiero hablarte de cómo pasar de esa sensación, de esa emoción, de ese sentido, de ese sentir llamado temor, y cómo tú y yo podemos, a la luz de la palabra, pasar a confiar en Dios plenamente. Viene un año, se pronostica un año, ¿verdad?, incierto, difícil en la economía, pero yo te quiero decir que tu futuro y mi futuro no depende de lo que este mundo está o de la agenda de este mundo. Tu futuro está en las manos del Señor. Y es por eso que el día de hoy quiero traer este mensaje a cada uno de nosotros. ¿Qué es el temor? El temor puede ser un sentimiento, una emoción que afecta a nuestro estado. Es esa emoción que de alguna manera afecta nuestro estado de ánimo. Es un recelo, es una presunción, es una sospecha, es una incertidumbre de un daño que pudiera suceder a nuestro futuro. El experimentar temor es normal, es una emoción muy humana, ¿verdad? Y el temor tiene cierta naturaleza, ¿verdad? Es esa emoción básica, real en nosotros los seres humanos, pero no sé si te has dado cuenta que muchas veces el temor puede llegar a ser algo irracional en nuestras vidas. A veces tenemos miedo por cosas que de verdad son absurdas a veces de temer, ¿verdad? El sentir temor, el experimentar temor puede surgir de eventos, de pensamientos, de suponer cosas, ¿verdad? Algunos todavía no pasan ciertas cosas en nuestra vida y ya estamos experimentando temor. Algunos podemos sentir temor por cosas irreales, imaginarias, que solo están en nuestro pensamiento, que solo están en nuestra mente. El temor se puede relacionar con la complejidad de la vida y de alguna manera siempre va a estar enfrentando a lo desconocido, a lo incierto, a lo que no sabemos. Algunos de nosotros podemos experimentar algunos tipos de temores, como ya lo mencioné ahorita, temores imaginarios, ¿verdad? Cosas que solo están en nuestra mente. Yo recuerdo que de niño fui muy atormentado por el temor. Vivía realmente muy atemorizado por el temor. Yo no podía dormir si la luz estaba apagada, por ejemplo. Y recuerdo que esto se fue en mi vida una vez que alguien, una hermana de la iglesia, me regaló un cassette. En aquellos tiempos se usaban cassettes. Si alguien no sabe qué es un cassette, después les explico, ¿verdad? Y me regaló un cassette del Vaquero Vázquez. Y era un cassette que hablaba todas unas canciones de cómo vencer el temor, y me aprendí un versículo de la Biblia, ¿verdad? Que era 1 Juan 4:4, hasta el día de hoy me lo sé, es: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y ese versículo trajo una gran liberación sobre mi vida, porque realmente yo era muy atormentado por el temor, ¿verdad? Temor a cosas imaginarias. Ahora, no todo es imaginario en cuanto al temor, también hay temores reales, ¿verdad? De circunstancias reales, difíciles que nos acontecen a cada uno de nosotros. Ahora, el temor no solo puede ser imaginario, no solo puede ser real, también hay algo que la Biblia describe como el temor reverente. Y este no es un temor de miedo, sino es un temor de honra hacia Dios. Pero hoy no me voy a estar enfocando en eso. En el mundo, aunque no lo creas, existen básicamente dos tipos de personas. Son las personas que son muy emocionales
y hay personas que son muy racionales. Tú puedes distinguir este tipo de personas. Hay personas que somos, ¿verdad?, grandemente estimulados por nuestras emociones. Vivimos la vida, nos conducimos en base a lo que sentimos, a lo que percibimos, pero hay gente también que actúa y vive en esta vida basado en lo racional. Hay gente que, ¿verdad?, piensa más las cosas, que no medita tanto en las emociones, sino que siempre está pensando más en lo racional. Pero yo creo que cuando estamos hablando de algo llamado temor, las emociones entran mucho en juego en nuestra persona. ¿Por qué? Porque las emociones tienen que ver cómo uno se siente, cómo uno percibe las cosas, ¿verdad? Eso es la emoción. La razón, por otro lado, tiene que ver cómo uno piensa, ¿verdad? Las cosas que uno razona, las cosas que uno medita, ¿verdad? ¿Conoces a alguien así que es muy racional? Yo conozco mucha gente así y de verdad yo los admiro porque yo por mi parte tiendo a ser un poquito más emocional, ¿verdad? Lo malo es dejar que nuestras emociones dominen nuestras decisiones. Ahí es cuando podemos entrar en conflicto. Algunas investigaciones, por ejemplo, nos dicen que las emociones pueden ser el resultado de nuestra forma de pensar. Hay una científica llamada Rosalind Picard y ella dirige el área de neurociencia en el MIT, ¿se dice así? En el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Do you want to what I mean? Yeah? Yeah? I can preach in English, you know? Ok, ella por ejemplo dice, las emociones son el recurso, dice, cognitivo de pensamiento. Dice que nosotros usamos para tratar con la complejidad. ¿Cuántos se han dado cuenta que este mundo es muy complejo? ¿Verdad? Que este mundo nos puede presentar una diversidad enorme de complejidad, de cualquier tipo de olores, colores, sabores, de sentimientos, de aromas, de todo tipo, ¿verdad? Y ella dice que las emociones son este recurso de nuestros pensamientos que nosotros usamos para tratar con esos asuntos complejos de la vida. Hay un pastor, por ejemplo, el pastor Andy Crouch. Él es un gran pensador y teólogo. Él dice lo siguiente, en uno de sus libros él escribe, dice, la vida está llena de desafíos. ¿Te has dado cuenta de eso? La vida constantemente nos está presentando desafíos. Es más, yo creo que ya este 2025 para muchos de nosotros ya está representando un gran desafío. Para muchos vienen desafíos increíbles. Y eso es lo que dice Andy Crouch. Dice, la vida está llena de desafíos y complejidad. Dice, mientras que la razón opera de manera pausada, esto me encantó, la razón opera de manera pausada. Dice, analizar cada situación requiere de gran esfuerzo y resulta complicado. Dice, por eso en el ritmo acelerado de nuestro día a día enfrentamos decisiones que muchas veces exigen respuestas inmediatas. ¿Cuántos se han dado cuenta, por ejemplo, que el tomar decisiones es algo que a muchos de nosotros, por ejemplo, pudiera causarnos temor? ¿A alguien le pasa eso o soy el único raro aquí, verdad? Tomar decisiones a veces también requiere cierta incertidumbre, requiere muchas veces fe, ¿verdad? Porque la mayoría de las decisiones tienen que ser tomadas en aspectos de la vida que no sabemos, porque la vida es compleja y es algo que tenemos que ir descubriendo. Y lo que trato de decir el día de hoy es que nuestras emociones muchas veces no solo son algo pasajero, sino que son necesarias para tratar con la complejidad en el mundo en el cual vivimos. Yo puedo entender que para muchos, a veces si han estado pasando por un tiempo a lo mejor no tan bueno, pueda ser de alguna manera algo que cause estrés o dificultad, y eso puede repercutir en que a lo mejor has estado viviendo en este tiempo temeroso de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero el día de hoy yo te quiero animar a la luz de la palabra de Dios, de cómo Dios quiere guiarnos a ti y a mí a poner toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en Él. Ahora, mientras lo hacemos, las emociones juegan un papel importante en nuestra vida, porque yo creo que de todas las emociones que podemos experimentar, yo no encuentro una más difícil de tratar
como el temor. Si hay una emoción que es realmente difícil de tratar y que la mayoría de nosotros no sabemos cómo responder, cómo actuar, cómo comportarnos, es cuando estamos experimentando temor o miedo. Esta emoción de temor puede ser activada por muchas cosas, provocadas por algún suceso, por algún pensamiento, ya sea real o imaginario. Aunque no lo creas, ¿verdad? Para muchos, cuando aún pueden tener temores absurdos, como ahorita los voy a mencionar algunos, el temor, ¿verdad? Aunque sea algo imaginario, nunca se va a sentir como si fuera una mentira. ¿Por qué? Porque el temor es real. Aunque el sentimiento sea imaginario, o aunque muchas veces no tenga base o sustento, puede sentirse muy real. De hecho, el temor es una de las primeras emociones que experimentamos. Al nacer, cuando el niño recién nace, ¿verdad? Que viene a este mundo, empiezan a llorar. Y no están llorando por felicidad. Lloran porque están saliendo a una atmósfera desconocida. Cuando de repente todo su mundo es cambiado. Desde nacer, los seres humanos experimentamos el temor. Y aunque no lo creas, el temor es real y muchas veces es irracional. Si tú no me lo crees, tendríamos que preguntarle a algunas personas que, por ejemplo, padecen algunas fobias. Yo quiero enseñarte a continuación algunas de estas fobias. Por ejemplo, ¿sabías tú que hay gente que padece de aracnofobia? ¿Alguien sabe qué es la aracnofobia? ¿Alguien de aquí le tiene amor a las arañas? No, ¿verdad? Las arañas es algo que yo no puedo tolerar, ¿verdad? Es más que a las arañas, les tengo mucho miedo a las serpientes. Yo no las puedo ver ni en la televisión. Una anécdota graciosa es un día cuando recién me casé, me fui con mi esposa, nos mudamos a nuestra primer casa. Y de repente mi casa estaba allá donde las entregan, allá casi llegando a Samalayuca. Y recuerdo que estaba mi casa y luego estaba el terreno, ya Juárez, el desierto. Y había muchas arañas. Y un día mi esposa pega un grito horrible. ¡Ay! Y luego yo salgo, ¿qué pasó? Y me dice, pues, esposa, mira. Y estaba algo así horrible y una araña, no sé qué era. Y mi esposa esperando que su hombre macho alfa, pelo en pecho, la defendiera. Yo vi la araña y salí corriendo y le hablé a la vecina, le dije, vecina, le dije, ayúdame. Y nos reímos mucho porque mi esposa estaba así como que, ¿qué te pasa? Mi primera reacción sabia fue ir y buscar a la vecina para que me ayudara. La vecina me dice, no la mate, a mi hija le encargaron una araña para la escuela. Y bueno, la historia terminó que la vecina terminó agarrando la araña. ¿Ok? Pero hay personas que sufren de aracnofobia. Yo soy uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué me dices de esta fobia? Ablutafobia, ¿verdad? Algunos de ustedes pueden tener esta fobia. Es miedo a lavarse o a bañarse con agua. ¿Ok? Yo espero que ninguno de ustedes aquí el día de hoy tengan ablutafobia. Si tú lo tienes, por favor, pásale ahí al cuartito. Vamos a orar por ti. Necesitas asearte de vez en cuando. ¿Qué me dices de esta? Agrofobia, ¿verdad? Wow. Las alturas. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a las alturas, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Algunos? ¿Qué me dices de esta? Agorafobia, ¿verdad? Que es un miedo a los espacios abiertos, a las calles, a las plazas grandes. Hay gente, ¿verdad?, que batalla para cuando está en un lugar de mucha gente. Eso se llama agorafobia. Hay otra, por ejemplo, que se llama aigmofobia. ¿Quién le tiene miedo a las agujas? Miedo a las inyecciones, por ejemplo. Hay gente que puede estar muy enferma y prefieren la pastilla antes que la inyección, ¿verdad? Claustrofobia. Ese es otro miedo, ¿verdad? Es miedo a los espacios cerrados. ¿Qué me dices de la falacrofobia? ¿Algunos de ustedes tienen miedo a la falacrofobia? Algunos ya se nos empieza a ver, ¿verdad? La azotea ahí, ¿verdad?
Espero que no sufras de esto. ¿Qué me dices de esta? Neofobia. Es miedo a lo nuevo. ¿Hay alguien aquí que le tiene miedo a lo nuevo? Por ejemplo, al año nuevo que viene. Híjola, esta, muy buena. Peniafobia. ¿Verdad? Algunos, ¿verdad? Podemos admitirlo, que le tenemos miedo a la pobreza, por ejemplo, ¿verdad? Aunque no lo creas, hay gente que sufre de peniafobia. Y otros, por ejemplo, y termino con esta, teofobia. Miedo a la religión, miedo a Dios, ¿verdad? Muchos no se acercan porque tienen miedo. Ahora, yo no sé cuál sea tu temor, pero el miedo, como lo he dicho desde ahorita, es de las emociones más básicas del ser humano. Y si decimos que las emociones son respuesta a la complejidad, pocas cosas son más complejas que el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo terriblemente que sufre cambios extravagantes. Y yo sé que hay muchas razones por las cuales temer. Y algunos temores a lo mejor tú puedes decir es que están bien fundamentados. Yo tengo temor por ciertas cosas que he vivido, que me han pasado. Por ejemplo, hay datos terribles de este mundo. 9 millones de niños mueren al año por enfermedades totalmente tratables. ¿Sabías eso? Vivimos en un mundo, por ejemplo, donde una de cada 5 niñas, por ejemplo, es víctima de abuso sexual. Y eso es una terrible razón para tener temor, ¿por qué no? Vivimos en un mundo donde cada vez 20 personas en el mundo diariamente sufren de depresión. ¿Por qué? Porque el mundo es complejo. Vivimos en un mundo donde una de cada 450 personas, por lo menos en Estados Unidos, mueren por caerse de la cama. ¡Wow! 450 personas al año. Vivimos en un mundo donde el 95% de las personas que se consideran buenas admiten haber lastimado a un ser amado. El 95% lo admite, el 100% lo hacemos. Wow. Por ejemplo, vivimos en un mundo donde el 100% de los seres vivos vamos a experimentar la muerte propia, ¿verdad? Y algunos tienen temor a la muerte. Vivimos en un mundo que da miedo, eso es verdad. Y existen muchas razones para temer, estoy de acuerdo con eso. Pero Dios de nuevo nos dice en su palabra que no debemos hacerlo. Muchas personas, por ejemplo, se esfuerzan por estudiar porque tienen miedo de ser pobres. Muchas personas se esfuerzan por trabajar duro porque tienen miedo de quedarse sin trabajo o de no sobresalir. Hay personas que se esfuerzan por verse bien porque tienen miedo a cómo los demás los van a percibir. Otros ponen música, prenden la luz como yo de niño, ¿verdad? Porque tienen miedo de sus propios sentimientos o de la soledad. Algunos son excelentes deportistas porque tienen miedo a no tener algún valor, porque sienten que solo eso les da valor en este mundo. Y cientos de millones de personas a lo mejor tienen miedo tal vez de ir al infierno y tal vez por eso están en la iglesia. Yo no sé cuál sea la razón de nuestro temor, pero sí sé algo. Dios en su palabra más de 365 veces nos ha dicho en las escrituras: no temas. ¿Sabías eso? Más de 365 veces en este libro del que es la palabra de Dios, Dios hace una referencia a no temas. Acabamos de pasar Navidad, cuando el ángel se le apareció a María, ¿qué le dijo? No temas. Cuando Dios le habló a Moisés, le dijo, no temas. Cuando Dios se presentó con Josué, le dijo, no temas. Cuando Dios se presentó con Gedeón, que le dice, no temas. ¿Por qué de alguna manera Dios siempre nos está diciendo no temas? ¿Por qué si más de 365 veces se nos dice en la escritura no temer, Dios lo sigue diciendo? Porque pareciera ser que Dios sabe que el temor es una emoción básica en el ser humano. Ahora, no es coincidencia que este mandamiento sea el más común en la Biblia, el decir no temas. Ahora, la verdadera pregunta a la cual quiero llevarte el día de hoy es, si vivimos en un mundo tan complejo, y vivimos en un mundo que pudiera a algunos paralizarnos de temor, y si el temor es algo que vamos a experimentar en nuestra vida,
¿qué razón nos ha dado Dios para no temer? Esa es la pregunta más que nada que el día de hoy yo quiero que cada uno de nosotros nos hagamos y meditemos el día de hoy. ¿Cuál ha sido la razón que Dios nos ha dado para no temer? Y sabes, leyendo yo las escrituras me encuentro básicamente con esta sola razón. Dios nos ha instruido no temer simplemente porque Él ha prometido estar con nosotros. Yo estaría dándole un aplauso al Señor por eso. Yo estaría realmente celebrando el día de hoy que Dios ha prometido estar conmigo y contigo. Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicción. Él no nos está librando de malos momentos, pero Jesús dijo, pero confíen, yo he vencido al mundo. No encuentro una razón más poderosa para no temer en este mundo, más que el simple y sencillo hecho de entender que Dios ha prometido estar con nosotros. Si vamos a las escrituras, por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 41, verso 10, viene una hermosa palabra y promesa del Señor. Dice, no temas, ¿por qué? Porque yo estoy ¿con quién? Contigo. Dile a tu vecino, no temas, Dios está contigo. Dice Dios, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes, ¿verdad? Porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia. ¡Wow! Qué poderosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Dios ha prometido estar contigo y conmigo y Él es nuestro Dios. Y si Él está con nosotros, entonces no debería haber razón alguna en nosotros para temer. Yo sé que muchas personas a lo mejor están pasando momentos difíciles, que a lo mejor estás aquí en este lugar, pero de alguna manera hay situaciones ahí adversas en tu persona, conflictos, cosas que resolver. Yo te quiero decir el día de hoy, voltea a Dios, voltea su palabra, escudriña lo que Dios dice y piensa acerca de ti. Y Él dice, no temas porque yo estoy contigo. Tal vez muchas personas el día de hoy vinieron aquí y han estado pasando una situación donde te sientes sola, donde te sientes que no tienes esperanza, donde sientes que nada va a pasar, que nada está pasando. Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, te fortaleceré y ciertamente te ayudaré. ¿A alguien le ayuda a conocer esta parte de la palabra de Dios? A mí sí. Deuteronomio 31:6 nos dice la escritura. Dice, así que sé fuerte y ¿qué? Valiente. Sé fuerte y valiente. Dice, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará, no te abandonará. Alguien necesita el día de escuchar esta palabra e introducirla en su corazón. Dios no te fallará ni te abandonará. ¿Sabes por qué lo creo? Porque nunca lo ha hecho. Y créeme, he vivido de todo tipo de situaciones y Dios siempre ha sido fiel. Yo podré ser infiel, pero Él siempre permanece fiel, porque Él no cambia. El Salmo 27:1 es otra palabra donde Dios nos dice el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación. Dice, entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Qué hermosas palabras, ¿no? ¿Sabes? Yo pudiera recitar muchos versículos aquí, pero Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros. Y el hecho de que reconozcamos que Dios está de nuestro lado, muchas veces algunos de nosotros lo sabemos, pero aún así seguimos experimentando temor. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo escapamos de temer y pasar a la confianza? Creo que la clave es conocer el amor perfecto de Dios.
Mira lo que escribe Juan en su primer carta, en el capítulo 4, versos 16 al 18. Ponle atención a lo que esta carta de Juan dice. Dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. ¿Qué sabemos nosotros? Cuánto nos ama Dios. Dice, y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, dice, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como Jesús vivió en este mundo. Verso 18 dice, esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por el temor al castigo, y es porque eso muestra que no hemos experimentado plenamente el amor de Dios. Creo que en la mayoría de nosotros a veces creo que pasamos o permitimos que esta emoción llamada temor tome control sobre nuestras vidas, porque muchos de nosotros no hemos conocido lo que realmente la palabra dice para nuestras vidas. Que nosotros vivimos en Dios, que Dios es amor, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabemos? Nosotros sabemos que Dios nos ama y hemos puesto, dice el verso 16, nuestra confianza en su amor. Tengo una pregunta para ti. ¿Confías plena y absolutamente en el amor de Dios? Esto es algo que debe de tomar aliento en nuestro corazón. La Biblia dice, nosotros sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Que Dios es amor y que todos los que viven en amor viven en Dios. Entonces yo puedo decir esto: si yo necesito pasar de vivir temeroso a pasar confiando en el Señor, a poner mi confianza en Él, yo necesito por lo menos saber dos cosas. Número uno, saber que Él nos ama. Tú necesitas saber que Dios te ama. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo que en Él crea no se pierda, sino tenga ¿qué? Vida eterna. No solo sabemos que Dios nos ama, sabemos que Él es un Padre bueno. ¿Es un Padre qué? Bueno. El salmista en el Salmo 103 nos dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. ¿Se acuerdan que hace poquito nuestro pastor nos habló acerca de Dios? ¿Cómo es Dios con nosotros? Yo pudiera preguntarme el día de hoy, ¿qué clase de padre es Dios? Yo te quiero decir, Dios es un padre cercano. Él no está a la distancia. Él está cerca de aquellos que lo invocan de corazón. Él no nos abandona, Él no nos falla, Él está cercano. No solo es un Padre cercano, sino que es un Padre consistente. ¿Qué es esto? Que Él no cambia. Que él no está dominado por emociones, no es caprichoso, no es voluble. Dios es y siempre es y nunca cambia. En Él no hay sombra de variación. Eso es lo que dice la Biblia. No solo es un Padre cercano, consistente, es un Padre completamente competente. Él puede resolver cualquier cosa en tu vida. Él es un Padre cariñoso, Él es un Padre compasivo. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos que Dios nos ama. ¿Sabes? Yo sé que el temor y la preocupación muchas veces se pueden convertir en algo que vamos a llamarle ateísmo práctico. ¿Y qué es esto que algunos denominan como ateísmo práctico? Es simplemente que a veces el temor nos hace actuar como si Dios no existiera. Cuando una persona la embarga el temor, simplemente es porque está actuando como si dejaras de creer en lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de ti. Yo no puedo pensar en el mayor ejemplo
de un hombre que tuvo la absoluta confianza en Dios más que Jesús. Porque Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre, viviendo la vida humana, experimentando la vida humana. Y yo estoy seguro que Jesús tuvo periodos así. Y cuando Jesús estaba en su peor momento, yo puedo recordar el ejemplo de Jesús de suprema confianza en Dios cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Sabes? Él estaba ahí en la cruz en un tiempo muy difícil, en una agonía que no podemos ni siquiera describir o imaginar. Y cuando estaba en su momento más terrible, el Evangelio de Lucas dice que Jesús hizo una oración. Y esta oración es una oración que a mí ha traído mucha revelación en mi vida. Y es una oración que quiero compartirte contigo, que está en la Biblia. Mira lo que dice Lucas 23. Dice: era ya como la hora sexta, es decir, mediodía, cuando descendieron tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, como las 3 de la tarde, cuando el sol más brilla. Dice: al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta simple oración de Jesús, aunque tú no lo creas, para mí me revela algo muy poderoso. Te digo 4 cosas. Cuando estés atravesando por la hora más oscura, tú necesitas recordar lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo? Que tienes un Padre en el cielo. Él dijo Padre. Invocó a su Padre. Cuando tú estés atravesando por tu momento más difícil, lo único que yo te puedo recomendar el día de hoy es: ve a tu Padre celestial que te ama. La segunda cosa que Jesús dice es que puedes confiar en tu Padre, porque Él dijo: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Es decir, solo en Dios está la seguridad de tu vida, de mi vida, de tu alma, de mi alma, y puedes confiar en Él. La tercera cosa que Jesús dijo es que puedes confiar. Y puedes confiar aunque tu Padre esté haciendo cosas que no puedas ver, que no puedas comprender por el momento. Tú puedes confiar en Él. Y la cuarta y última, que es muy poderosa, Jesús dijo que Dios puede manejar cualquier cosa que tú le entregues en sus manos. ¿Qué encomendó Jesús? Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Dónde encomendó Jesús su espíritu? En las manos de Dios. ¿Dónde puedes traer tu problema? En las manos de Dios. ¿Dónde puedes traer tus sentimientos? Ponlo en las manos del Señor. ¿Dónde puedes traer esa situación que tú dices es que no puede cambiar? Ponlo en las manos de Dios. Mientras estén en tus manos, créeme, va a ser muy difícil. Mientras tú tengas el control, créeme, va a ser muy difícil. Pero ¿qué pasa si tú vienes a Dios y lo pones en sus manos? Es muy diferente, ¿no crees? Cambia totalmente la ecuación. Yo estoy seguro de esto. Cualquier cosa que yo le entregue a Dios, incluyendo mis quejas, mis dudas, mi dolor, mi temor, si lo pongo en sus manos, yo voy a estar confiado. Aún yo he aprendido a poner en las manos de Dios mi economía. De verdad. Hay veces que no sé cómo explicarte, pero tengo mucho y soy muy bendecido, pero no es por mí ni es mi habilidad. Es porque he aprendido a confiar en Dios. Si tú le preguntas al pastor cómo sobrevive la iglesia, es porque de verdad yo lo he visto, cómo él pone siempre la confianza en las manos del Señor. ¿Alguien le está bendiciendo esta palabra el día de hoy? Pon en las manos del Señor
aquellas cosas que tú no tienes el control. Ríndelo todo a Él. Confía más en Dios y deja de practicar un ateísmo práctico, como si Dios no existiera en tu vida. El mismo Dios que obró ayer es el mismo Dios que obra hoy y es el mismo Dios que estará mañana. Amén. Amén. Dios ya está en tu futuro y en el mío y podemos vivir confiados. Termino con este verso, Hebreos 4:14. Dice, por lo tanto, fíjate nada más, lee la escritura. A mí me encanta de veras leer la Biblia como si Dios estuviera hablando, lo hace hablando directamente. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Él comprende nuestro temor, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Acércate hoy. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás el día de hoy? Yo no sé cuál sea esa situación que ha estado ahí mermando, robando en tu vida. Tal vez tienes miedo a comprometerte, casarte, porque tal vez dices, híjole, yo no sé si voy a ganar lo suficiente para formar un hogar, ¿verdad? Puede ser, algunos pueden tener temor de esto. Tal vez algunos están pensando, yo no sé si volver a lanzarme y emprender un nuevo negocio, porque a lo mejor no me fue tan bien. A lo mejor dices, yo no sé si debo volver a confiar en la iglesia y debo volver a servir porque he sido tan lastimado, porque estoy cansado. Yo no sé cuál sea la situación, el pensamiento, la incertidumbre, el temor que tú estés atravesando. Y pueden ser muchos porque el mundo es tan complejo. Tal vez tú dices, híjole, es que le tengo tanto temor a esta enfermedad que no sé. Dices, no me va a alcanzar, mi familia no va a cambiar. ¿Por qué no intentas esto el día de hoy? ¿Por qué no traes esa emoción, ese sentimiento y oras como Jesús y le dices, Padre, en tus manos pongo mi vida el día de hoy? En tus manos, Señor. Hoy decido confiar y creer. De esta manera estarás pasando de temer a confiar en lo único que es verdaderamente confiable, nuestro Señor Jesucristo. Padre, el día de hoy venimos delante de ti. Dile, Señor, yo vengo y traigo hoy ante ti. Ahí en tus pensamientos, en tus palabras, dile, Señor, yo hoy vengo a depositar mi confianza sobre este asunto. Señor, hoy lo pongo en tus manos. Hoy decido creer. Hoy decido creerte a ti, Señor. No voy a ver las circunstancias, no voy a ver lo que el mundo dice o hace. Hoy decido verte a ti, poner mis ojos en ti, en Jesús, el autor, el consumador de la fe, Señor. Hoy decido venir ante ti, poner mi situación, mi vida en tus manos, Señor, sabiendo que en ti estoy seguro, Señor. Hoy decido confiar. Y venga lo que venga,
pase lo que pase, yo me mantendré firme confiando en el Dios de mi salvación. El Dios que ha prometido estar conmigo, el Dios que ha prometido que me defenderá, que me protegerá, que me librará del lazo del cazador. Señor, hoy confío en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.